periodista de Pucallpa ha sido condenado a 3 años de cárcel que está cumpliendo acá en Lima, porque lo acusan de haberle dicho enano erótico a un fiscal. Miren la historia. Mi nombre es Paul Garay. De meter a la cárcel en venganza. Abajo me han tenido sin luz, me han encerrado como un delincuente. Soy periodista y estoy recluido desde cerca de 5 meses. Me quieren meter a la cárcel por criticar a ese corrupto. Que le gusta meter a la cárcel a los periodistas. Un fiscal me ha acusado falsamente de decirle enano erótico. ¿Tú no le dijiste enano erótico? Jamás le dije enano erótico. Lo más triste de esta historia es que no se trata de una broma. El protagonista de este reportaje está preso en el penal Castro Castro, lejos de su familia y de sus hijos, sin poder ejercer su carrera de periodista, acusado de haber difamado a un fiscal, bautizándolo públicamente como el enano erótico y sentenciado a ridículo, estar condenado y viviendo en una celda sin existir ni una sola prueba que demuestre que Paul Garay llamó enano erótico al susceptible magistrado, resulta simplemente inconcebible. Así funciona la justicia en el Perú, y esto es lo que sucede cuando un periodista tiene las agallas de denunciar lo que otros callan. ¿Qué es lo que más extrañas? Mis hijos y mi trabajo. ¿Tienes ganas después de esto de regresar al periodismo? Sí. ¿Y seguir siendo el mismo Paul Garay de siempre? Exactamente, más bien si me quiebro es por mis hijos, ¿no? Mientras en Lima, Paul pasa los días en medio de ladrones y asesinos, como si fuera un delincuente más. En casa, su esposa ya no sabe qué excusa inventar para que las niñas dejen de preguntar por papá. Yo sé que él es valiente, va a soportar esto, pero mis hijas lo extrañan, más que todo la niña de 5 años. ¿Le quiere decir algo a tu papi? Lo quiero mucho a mi papá. Sí. ¿Eso de tu parte? A ver, muéstrame. Ah, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo viste, que él estuvo en casa contigo, con las niñas? El 19. No voy a poder. Claro que sí vas a poder. El 19 le dieron por última vez. En el pequeño estudio del Canal 47, las luces siguen encendidas y una vieja silla de madera aguarda el regreso de Paul Garay. Han pasado 5 meses desde que el programa más polémico de la televisión pucallpina se dejó de emitir, y días antes de que esto suceda, los rumores de que los enemigos del periodista estaban a punto de silenciarlo se filtraban por micrófonos y antenas de radios y canales locales. Y sé que me estoy jugando, ¿no?, mi ingreso al penal del kilómetro 2. Pero eso quiero alertar a la ciudadanía, ¿no? Por criticar al presidente, ¿no?, me pueden meter a la cárcel. Este fiscal me está demandando, ¿no?, en venganza, en represalia, porque yo he denunciado varios casos de su presunta inconducta funcional. Poner la imagen para que conozcan al fiscal de la Segunda Fiscalía Penal de Coronel Portillo. Ahí lo ven en pantallas. Enemigo de la libertad de expresión y de los periodistas independientes. Por el simple hecho de ser periodista está preso. Sí, incluso en la resolución judicial de la sentencia el juez dice que yo soy un peligro para la sociedad porque en mi condición de periodista yo puedo incurrir en un nuevo delito. Resulta que Paul Garay Ramírez es el único periodista pucallpino experto en asuntos judiciales, el que siempre tenía el dato exacto de lo que sucedía en tal o cual fiscalía, el que se sabía de memoria las coimas que había recibido un juez o un secretario de juzgado, y el que nunca tuvo miedo a la hora de sacar al fresco las irregularidades de la mismísima Corte Superior de Justicia de Ucayali. Yo soy crítico del presidente de la Corte Superior. En realidad, la Corte Superior, a quien yo criticaba he sido severo crítico del vocal René Martínez Castro, actual presidente de la Corte Superior. Él ha trabajado también acá en el Cono Norte con el fiscal, es amigo del fiscal. Periodista de radio, prensa escrita y televisión. Paul Garay es uno de esos valientes que hasta hace 5 meses sobrevivía en una ciudad donde 2 de sus mejores amigos y colegas ya habían sido castigados por alzar la voz y denunciar. Yo pienso que los jueces, los vocales que actúan con el hígado, que actúan con maldad, no deben ser jueces, tienen que ser destituidos del Poder Judicial. ¿Qué sentido tendría que un juez actúe con venganza? Esto es un problema muy serio. Estamos pensando como periodistas
hasta en pedir asilo político. Omar Pérez no exagera cuando dice que la situación de la prensa independiente en Pucallpa es realmente preocupante. Mucho antes de la captura de Paul Garay, Alberto Rivera, el periodista más crítico de la gestión del exalcalde Luis Valdés, fue brutalmente asesinado. Y en octubre del año pasado, Eduardo Cenepo fue denunciado por el fiscal que hoy asegura que Paul Garay lo llamó enano erótico y enviado a prisión por orden del mismo juez que sentenció a su amigo a 3 años de cárcel. Este juez así metió a la cárcel a Eduardo Cenepo. Pero ustedes son testigos. ¿Cuándo es que te meten preso, Eduardo? A raíz de que junto con un colega y abogado asistí en mi función de reportero a un salón judicial, ¿no? Y A cubrir la noticia. noticia, pues, parte de mi trabajo, ¿no? Luego el fiscal, días después, dio una ampliación de su instructiva, señalando que yo exhibía peligro procesal. Encarcelado 21 días por cubrir una noticia, una acusación tan ridícula como la que permitió que el 19 de abril Paul Garay sea capturado y tratado como un delincuente. Mencionando su pequeña estatura y enorme virilidad. ¿Tú has escuchado ese audio? Sí, el día de la transcripción del audio. Ok, esa no es tu voz. No es mi voz, definitivamente. Es ininteligible. ¿Por qué? Este material, este elemento no es sometido a un peritaje. En efecto, el mismo fiscal solicita, con fecha 19 de agosto del 2010, él solicita una prueba de ingeniería forense. Con la finalidad de identificar y corroborar Sin la voz. voz del denunciado. Claro, ¿Qué pasó? ¿por qué? Entonces el juez realiza toda acepta esta propuesta de realizar la prueba. Pero, oh, sorpresa, el fiscal Agustín López Cruz presenta otro escrito y dice que se... Que ha transcurrido un exceso en el plazo para Claro. llevar a cabo, digamos, el peritaje. Sí, entonces él prescinde de esa prueba, o sea que aclararía si es mi voz o no. Cuando se desistió de esa prueba, de la prueba científica de la pericia, el expediente quedó, señorita periodista, vacío. No había... ¿A quién le pertenecía la voz? No se había establecido de qué fecha es el audio. No se había establecido el lugar. Es aquí donde funcionan las principales radios de Pucallpa y uno de los hechos más sorprendentes de este escándalo es que según el fiscal que demandó a Paul Garay, el periodista le dijo enano erótico a través de los 107.1 de Radio La Exitosa. Sin embargo, en esa época Paul Garay no trabajaba en esa frecuencia, sino en los 94.5 de Radio Caribeña. En este acto se escucha la voz de una persona de sexo masculino. Obsérvese, no se dice quién es. Claro, no en ningún momento dicen del periodista Paul Garay. No se identifica a quién pertenece la voz. ¿Qué sale en la transcripción del audio? ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Esta mañana, amigos Radio Escuchas, no se pierdan, vamos a desenmascarar al fiscal conocido como el enano erótico. Conózcanlo de la segunda fiscalía. Y sin prueba alguna, un juez le da 3 años a un periodista por ser periodista. Lo más grave del asunto es que a pesar de que en la sentencia no se pudo determinar a quién pertenece la voz masculina que llamó enano erótico al fiscal Agustín López, cuando Paul Garay apeló, la Corte Superior de Justicia de Ucayali reconfirmó la condena, argumentando que había sido él quien difamó al titular de la segunda Fiscalía Provincial Penal. Buenas, ¿qué tal? ¿Se encuentra el doctor Agustín López? Me indican de que no tiene ningún problema, pero como ahorita ha salido, está yendo a una diligencia que dentro de 20 minutos al más tardar regresa de regreso. Si eso lo esperan o se dan una vuelta. Después de 20 minutos, nos dijeron que el fiscal nos atendería luego de la hora de almuerzo. Y cuando regresamos por tercera vez para preguntarle a la supuesta víctima del periodista de dónde sacó lo de enano erótico, si no hay pruebas de que lo haya dicho Paul Garay, el fiscal de pronto cambió de opinión. Tengo un recado de parte del doctor, ¿no? Él aprecia mucho que se hayan tomado la molestia de venir desde Lima hasta acá, tener objetividad sobre su reportaje. ¿Ya? Pero ha decidido no No dar declaraciones. ¿Y por qué no se hace venir por gusto entonces? Pero se hubiese dicho desde el principio, si no tiene las agallas para dar la cara después de una demanda tan ridícula. Eso es su apreciación, señorita. A ver, ¿pero por qué no lo llama y le pregunta que me dé el audio donde le dicen el nano erótico? Porque yo me gustaría saber que me digan en la fiscalía que si le molesta que le digan... Usted no tiene conocimiento, ese ha sido un proceso... Sí.
Mientras el fiscal se esconde y en el Poder Judicial nos dicen que el presidente de la Corte Superior de Justicia no nos puede atender. Cada vez hay más gente que sale a las calles de Pucallpa para pedir libertad para el periodista. Pero hay sobre todo una familia que espera al esposo, a ese papá al que los fríos barrotes de un penal en Lima hoy no las deja ni siquiera abrazar. Y bueno, tengo 3 niños que esperan por mí. ¿Y qué le dirías a tu hijita? Bueno, que los extraño mucho. Los extraño mucho y que pronto estaré con él. Suerte. Llévalo. Uno ve, llévalo. Cierra tu puerta.